una persona que me escribió, como tú bien sabes, yo canto funerales en las iglesias y acompaño mucho la parte de la tanatología desde la iglesia católica. Ese es mi mayor trabajo y una de las personas que me sigue, una de las seguidoras que es muy católica, pues lógicamente le llamó mucho la atención el hecho de que estuviera yo con un medium, inmediatamente saltó y me escribió. Tengo entendido que un medium es una persona a la que considera dotada de las facultades mentales paranormales que le permiten comunicarse con los espíritus del más allá. La iglesia, que yo sepa, reprueba el uso de los mismos, pues está ligado a la práctica del espiritismo. Por eso me extrañó ver en ello tu nombre asociado al evento con este muchacho medium. ¿Qué le puedes contestar a nuestra amiga Claudia? Bien, cierto es que el tema del cristianismo y demás nos desplaza y nos desprestigia. Motivo y razón, porque ellos siempre quieren tener, por así decirlo, la batuta de la mano y no pueden decir, pues si no vas a la iglesia, pues no vas a conectar. Es decir, como que tienen ese monopolio, digámoslo así, y no lo quieren soltar. Tema de los espiritistas. Cierto es que hay personas que son los espiritistas. No me refiero a la escuela espírita, ni a los espirituales, ni nada de eso. Me refiero a las palabras y a las personas espiritistas, que es lo que he dicho anteriormente. Un espiritista es una persona que necesita una entidad del bajo astral, fuerzas involutivas, para hacer pues, unos tejemanejes que no son del todo legales ni del todo... Para mí es que es un fraude, ¿vale? Yo lucho contra ellos y conozco a 3 personas que hacen esa práctica. Yo únicamente me dedico a la mediunidad, no al espiritismo. Diferencia entre mediunidad y espiritismo. Mediunidad es tú ser un canal que tiene la capacidad, la habilidad de conectarse con otra dimensión. Que cuando esa persona, esa alma, se conecta con tu dial, como la radio, con tu dial, te puede transmitir unos mensajes como acabamos de presenciar ahora con las personas que se han dignado a ser voluntarias en esta sala, y ahí habéis visto cómo trabajo yo. El tema de un espiritista es que no te puede dar datos tan concretos, únicamente se dedica a que la entidad del bajo astral lea la mente de la persona y le diga lo que la persona está pensando en ese momento. Yo en ningún momento he hecho esa práctica y me habéis visto tanto en Clubhouse como en YouTube. Es decir, está todo grabado y si tenéis algún tipo de duda podéis echar el vídeo para atrás y tenéis ahí todo registrado. Yo no oculto nada, me muestro lo más transparente e intento explicar todo de la mejor forma posible, con lo que espero que esta respuesta le sirva a la persona que ha preguntado. Sí, yo también he tenido en algún momento de mi vida contacto con personas que dicen tener poderes paranormales o lo que sea, y cuando estaba muy jovencita, y también tengo bien claro cuál es la diferencia entre la gente que tiene un don o una habilidad, como tú le llamas, que es natural. Tú naciste con esto. O sea, esto tú no te lo inventaste, ni nadie te lo puso como un chip después de que naciste. Tú viniste con eso, como yo estoy trabajando con la música por lo que estoy haciendo. Y en ese tiempo, cuando yo estaba, vi cómo sí, en ese tema del espiritismo se maneja todo el ocultismo, todo lo oscuro y todo lo que tiene que ver para hacerle daño a otras personas. Aquí, mi Claudia preciosa, con todo respeto y con todo amor de mi Iglesia Católica, porque yo sigo siendo católica y trabajo para la Iglesia Católica, aquí estamos trabajando desde la luz, con el amor, desde los dones que el mismo espíritu, que hablamos siempre desde, como dices tú al principio del video, que lo pueden volver a ver,
hablamos desde esas habilidades y desde esos dones en la unidad de un mismo Dios para todos, que venimos con diferentes dones, pero que venimos todos del mismo. Definitivamente estamos trabajando para el bienestar y el bien de la humanidad. Créeme que yo no estaría contigo, mi querido Dani, si yo viera oscuridad en ti o si estuviéramos haciendo algo oscuro, que quiero que quede bien claro porque yo he sido bien atacada por mucha gente de la iglesia misma a la que he ayudado con mucho amor, pero lo digo abiertamente en público porque de verdad que es triste ver como uno cuando tiene dones, cuando tiene esa gana de servir a la gente está por detrás mirando a ver por dónde te hace zancadilla y por dónde te daña el caminado, ¿no? Entonces quiero que quede bien claro en este video para todas las personas que están aquí en la sala y para todas las personas que lo van a volver a ver, que todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, porque vamos a hablar del taller que vamos a hacer juntos, viene simplemente por esa necesidad que tiene la gente de superar sus duelos. Yo todos los días recibo cantidades de llamadas, de videos de madres que han perdido sus hijos, que no le encuentran la vuelta, cómo superar el dolor, no le encuentran la vuelta de cómo entender cómo una madre puede superar perder un hijo. Entonces es simplemente un deseo de ayudar, un deseo de poder encontrar respuestas que de pronto yo por mis propios medios no las tengo y que Dios me las está poniendo y que queremos aportarle a la humanidad. Yo sé, Dani, que tú y yo estamos conectados en la misma frecuencia, estamos vibrando con la misma energía, cantamos la misma canción, estamos haciendo la tonada, así que con todo amor, aquí esa fue nuestra respuesta.